La impulsividad como concepto muchas veces está relacionada con aspectos o conceptualizada negativamente. Podemos, tomando las consideraciones de Dickman, clasificar la impulsividad como impulsividad funcional u operativa y como impulsividad disfuncional o negativa, aquella que trae efectos de conducta negativos. La impulsividad implica siempre reactividad, implica impaciencia, implica intolerancia, implica baja tolerancia a la frustración. Pero básicamente hay un desfasaje entre dos pares polares, la reflexión y el impulso a la acción. Cuando una persona es impulsiva, tiende más a actuar y luego pensar, o directamente actúa sin prevenir las consecuencias. Hay muchas estructuras de personalidad psicopatológicas que presentan la impulsividad como uno de sus componentes más destacados, como por ejemplo los trastornos de personalidad fronterizos, los trastornos de personalidad histriónicos. En los niños, por ejemplo, el trastorno por déficit de atención o ADD, algunos otros trastornos del desarrollo, también las patologías del acto o patologías impulsivas, las ludopatías, es decir, hay varias estructuras psicopatológicas que tienen como uno de sus rasgos principales la impulsividad. Pero también podemos pensar si hay una impulsividad positiva, y podríamos decir que sí. La impulsividad en algunas situaciones de vida es necesaria, por ejemplo, cuando se deben responder a una emergencia, cuando la persona tiene que resolver una situación problema, pongamos un bombero en su trabajo, en un incendio, un médico de guardia que tiene que atender una urgencia. En fin, hay muchas profesiones en donde si la persona no tiene ese componente de impulsividad, de audacia, de arriesgar y de tomar una decisión sin tanta reflexión, muchas veces el efecto a veces es mucho más negativo de que si se hubiese meditado o premeditado mucho qué era lo que tenía que hacer o decidir. Por eso podemos hablar de aquella impulsividad positiva y la impulsividad disfuncional o negativa, que es la que por ahí se ven en los trastornos que hemos mencionado. Muchas veces encontramos en un protocolo componentes de impulsividad. Cuando nos pasa esto tenemos que evaluar desde todo el interjuego de relaciones entre los distintos test que componen una batería, y nunca sobre síntomas o indicadores aislados, si hay a la vez de que estos componentes de impulsividad elementos que contrarrestan o neutralizan en la personalidad. Por eso es muy importante las respuestas en el cuestionario desiderativo, la calidad de articulación que hay entre las catexias positivas y las negativas en el cuestionario desiderativo, el desenvolvimiento en el test de la persona bajo la lluvia, en fin, en distintas técnicas, cada una de las cuales nos va a ir aportando su granito de arena, por decirlo de algún modo. Como indicadores específicos en el test de Bender, podemos ver, por ejemplo, muchas veces en donde hay componentes de impulsividad, la dificultad para hacer las angulaciones. Por ejemplo, acá están viendo el protocolo, la figura 3, donde hay una curvatura. Además también hay un espaciamiento significativo, o sea que esto no está de acuerdo a la Gestalt de la figura a reproducir. También la perseveración en sentido horizontal, porque muchas veces se pueden sumar más elementos a los que el estímulo tiene, pero no necesariamente ocupando el ancho de la hoja como en este caso, tanto en la figura 1 como en la figura 2. Todo el tamaño de las figuras en este protocolo y en la otra parte, digamos que no están viendo, pero mantenía las mismas características, siempre se trató de tamaños de figuras grandes. Las macrografías o las figuras muy grandes, macrografía como la que vieron en la reproducción en el primer ejemplo, donde la lámina 1 se había hecho en el ancho de la hoja tomada en sentido horizontal, pero en esa administración todas las figuras estaban hechas de la misma forma, en tamaño macrográfico y ocupando el centro de la hoja. Otro indicador también es la agudización de los ángulos, los choques entre figuras o los espacios demasiado comprimidos, la retrogresión o punto relleno, que acá también la pueden ver en la figura 3, los espaciamientos exagerados. También podemos verlo cuando la persona copia sin chequear ni controlar si está adecuadamente el estímulo con lo que va dibujando.
En síntesis, vemos que hay muchos indicadores, pero como decíamos al principio, siempre es necesario chequear también los elementos de autocontrol que la persona pueda tener. En el material escrito van a ampliar un poco más estos conceptos.